Yo me refiero especialmente a un tema que me ha ocupado mucho durante muchos años, y es el tema de la psicología del trabajo. En realidad, los antecedentes en esa materia, es decir, los más destacados y los que más influencia tuvieron antes de la intervención de la universidad, es decir, en el 73, y no me refiero solo a la Universidad de la República, sino al Uruguay en general, fueron los estudios de José Blecher, que produjo algunas obras importantes. Hay un librito, pero que de todas maneras es muy criterioso, que él llama, lo que él llama psicohigiene y psicología institucional, en donde sienta una serie de principios para el psicólogo trabajando en instituciones, en empresas, en organizaciones de distinto tipo, públicas y privadas. Y una de las cosas que dice Blecher, uno de los principios fundamentales, es que el psicólogo debe estar siempre de parte de los subordinados, debe estar siempre de parte de los trabajadores, porque esa es la forma de cumplir con su papel, y eso es bueno, indudablemente, para los trabajadores, para las personas, y también es bueno para las organizaciones. Pero eso es una tesitura. Y en esa materia de psicología laboral ya había gente que no eran psicólogos, por ejemplo, que eran ingenieros, que habían ido a Estados Unidos, ya sea a estudiar o de viaje, y se habían entusiasmado en la patria de los test, se habían entusiasmado con determinados test psicológicos. Entonces los trajeron, los tradujeron mal que bien, algunos muy mal, y entonces ofrecían a las empresas el servicio de selección de personal. Y ahí empieza una larga historia de mal uso de las técnicas psicológicas, de falta de respeto a los principios fundamentales de la ética profesional y de fallas técnicas muy graves. Primero porque se usaban test, es decir, de gente que en realidad no conocía psicometría, que podían ser ingenieros, podían ser muy hábiles con los números, etcétera, o lo que sea, pero que de la psicología lo ignoraban, y de la psicometría lo ignoraban casi todo, por no decir todo. No se evaluaba a los posibles trabajadores por sus conocimientos más estrictos, sino por un entorno psicológico. A ver, el tema es el siguiente. Esto tiene que ver con un desarrollo de la psicología fundamentalmente en los Estados Unidos, ¿no? Aunque no solamente, pero fundamentalmente en los Estados Unidos. Estamos hablando de, bueno, yo no voy a pretender ahora referirme a la historia de los test psicológicos, sería un disparate, pero hay una cosa que es cierta, y es que cuando los Estados Unidos cuando Wilson resuelve que los Estados Unidos entren en la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1917, un ingreso tardío a la guerra, Estados Unidos tenía un ejército profesional de cuadros de ciento y pocos miles de integrantes, ¿no? Entonces, en un proceso de meses, de pocos meses, tuvo que pasar a 1,5 millones. Entonces, para eso popularizaron o difundieron ampliamente los que se llamaban alpha test, que era una forma de despistar, digamos, de descartar a aquellos individuos que eran incapaces o eran enfermos o tenían limitaciones, que escapaban a los exámenes médicos, pero sí que les impedían ser soldados más o menos calificados para mandar a combatir en Francia, que fue donde fueron. Entonces, a partir de ahí hay un desarrollo muy grande de los test para propósitos laborales, de selección laboral. Esa selección laboral, es decir, hay un autor que se llama William H. White Jr. Bueno, White es un apellido muy común, como se sabe, y William H. White
era lo que se dice un asesor empresarial. Era un hombre con títulos en economía, en fin, y empezó a ver cómo funcionaban los test. Y escribió un libro que se publicó en 1950 por primera vez en Estados Unidos y que acá se tradujo, acá no, lo tradujo en México el Fondo de Cultura Económica, que se llama El hombre organización. Y es realmente una de las primeras veces en que se hace una crítica demoledora al mal uso de los test. Entonces, lo que dice este hombre, William H. White Jr., es: los directivos de las grandes empresas, de las grandes corporaciones estadounidenses, comerciales, industriales, de todo tipo, si fueran sometidos a esos test, dice, no los pasarían. Y dice otra cosa, dice, quienes se someten a test psicológicos tienen derecho a defenderse de eso, porque esos test no están hechos pensando en su bienestar, o pensando en seleccionar, que es lo que dicen, ¿no? En seleccionar la persona más adecuada para el cargo. Lo que quieren despistar es otras cosas. Es decir, quieren gente sumisa, quieren gente, es decir, que se acomode a las circunstancias que le van a imponer, que no cree problemas, etc. Ahora, que se haga un mal uso de ese aspecto de la psicología no quiere decir que nos sirva para eso. No, desde luego que, desde luego que sirve. Es decir, los test psicológicos en determinadas condiciones de validez y de confiabilidad y para determinados fines sirven. El problema es cuando se intenta seleccionar personal por una supuesta captación de su personalidad, cuando se pretende hacer test de personalidad. Para empezar, porque sobre la personalidad ni siquiera se han puesto de acuerdo las distintas escuelas de psicología, etcétera. Al final, lo que dicen que, bueno, personalidad es lo que miden los test de personalidad, es una tautología. Ese es un lagarto que se muerde la cola, ¿no? Digo, entonces, ahí hay un problema, porque no hay una definición clara, ¿no? Entonces los individuos dicen, no, los test se ha vuelto una industria poderosísima, la fabricación de test, y curiosamente con el surgimiento de las redes y con el surgimiento de Internet, hay todavía más test que antes. Antes había poderosas empresas que imprimían test y los vendían. En Estados Unidos había una serie de reglamentaciones, no le vendían test a cualquiera, había que estar titulado, en fin, etcétera, etcétera. Y entonces pasaba que había gente que estaba autorizada a utilizar hasta tal tipo de test, otros que estaban autorizados a utilizar otros. En el Uruguay, ¿eso lo utiliza los empresarios, diríamos, privados o también el Estado? No, se utilizan, lamentablemente se utiliza en el Estado. Y hay una cosa que se llama el sistema de reclutamiento y selección de personal, que fue un decreto que se aprobó durante el gobierno de Mujica en los primeros tiempos, donde se le confía a la Oficina Nacional del Servicio Civil todo el proceso de selección de personal en los entes públicos y se establece las pruebas psicolaborales como condición sine qua non. Entonces acá pasan cosas muy lamentables, ¿no? Es decir, las pruebas psicolaborales, hay casos en que no se aplican, ¿no? Es decir, y en otros casos se aplican y se aplican pésimamente mal. Entonces ahí se violan todos los principios, el consentimiento informado, es decir, la devolución adecuada, el derecho del que se somete a una prueba sobre los resultados de la prueba, a recuperarlo, ¿no? La posibilidad de pedir una segunda opinión, ¿no? Entonces se utilizan como un filtro. El problema no es que existan filtros, porque filtros existen para todo. Entonces, hay test que sirven, por cierto, pero no los de personalidad.
no los de personalidad. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, un buen piloto de avión para la aviación, indudablemente lo tiene que someter a una serie de test para ver determinadas aptitudes psicofísicas, reflejos, atención, etcétera, que hay test adecuados para determinar el estado de esas aptitudes comparativamente. Pero hay cosas como la personalidad y otra famosa que es el cociente intelectual, la presunta medida de la inteligencia, es decir, que son grandes manipulaciones, grandes errores que perjudican a muchísima gente, porque perjudican a las empresas, perjudican a los aspirantes, perjudican en cierto sentido a la sociedad. Y dejan gente frustrada, ¿no? Totalmente, totalmente. Además porque, a ver, el uso es tan irresponsable. Digo, a mí hace unos años, unos cuantos años, tal vez unos 20 años atrás, había estudiantes de la licenciatura en psicología, de la ahora ya facultad de psicología, cuyo sueño dorado era recibirse y trabajar en una empresa de selección de personal, porque pagaban más o menos bien, etcétera, etcétera. Ahora, aplicaban test carentes de validez, es decir, que no se basaban en investigaciones empíricas hechas en el país, no se sabía bien qué era lo que estaba midiendo, suponían midiendo entre comillas, carentes de confiabilidad, es decir, que en dos aplicaciones sucesivas a la misma persona podían dar resultados totalmente dispares. Y esto ha perjudicado a muchísima gente. Ahora, la Central de Trabajadores no ha hecho de este tema un tema. Bueno, la Central crítico, de Trabajadores no ha profundizado en esto. Y eso es una cosa que a mí me preocupa. Yo tuve oportunidad de reunirme más de una vez con la Comisión de Salud Laboral o algo por el estilo de la Central, del PIT-CNT, que en aquel momento, estamos hablando de hace unos años, estaba encabezada por un técnico preventista, por un hombre que además reconocía que tenía montañas de quejas de trabajadores, inclusive de sindicatos, acerca de la aplicación indebida de pruebas psicológicas. Pero nunca hubo un pronunciamiento muy claro. Y además, hay casos prototípicos, ¿no? Yo puedo referir uno, por ejemplo, que tiene que ver con el Poder Judicial. En el Poder Judicial, en determinado momento, se hace un llamado concurso para actuarios, que son una pieza fundamental en el engranaje del Poder Judicial. Juzgado sin actuario no se conoce. Ellos llamaron en todo el país. Y aparte de las pruebas de conocimiento, el remate era una prueba psicolaboral. Esa prueba psicolaboral además era eliminatoria, otra cosa que es un disparate, era eliminatoria. El resultado fue, yo no me acuerdo ahora los porcentajes, pero dejaron por fuera a cientos de aspirantes que habían calificado bien en las pruebas de conocimiento. ¿Qué resultó? Resultó, por ejemplo, que había departamentos como Artigas, como Cerro Largo, que se quedaron sin actuarios. Porque la gente que se presentó de allí, que ya trabajaban, lo más interesante es que muchos trabajaban ya como actuarios, es decir, digamos, en subrogación, perdieron. Entonces, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay
me pidió estudiar el caso. Yo accedí y junto con una colega, una psicóloga que no es funcionaria judicial, pero que trabajaba con los funcionarios judiciales y que conocía muy bien el tema, hicimos un estudio concienzudo de lo que había sido el procedimiento. Entrevistamos gente que había, mucha, es decir, decenas, que habían concursado y que habían sido descalificados en la prueba psicolaboral. Y otras tantas, y no recuerdo exactamente, pero probablemente 10 o 15 más, que habían calificado, pero que sin embargo estaban muy preocupados por el tratamiento que habían sido sometidos. El Poder Judicial tenía 2 psicólogas y esas psicólogas fueron las responsables de la prueba, de corregirla y de darle los resultados al tribunal. Y también entrevistamos a los integrantes del tribunal, que naturalmente no tuvieron arte ni parte, recibieron una especie de informe pericial y entonces había que investigar qué era lo que preguntábamos nosotros, era qué era lo que, hasta que descubrimos qué técnica habían utilizado las psicólogas. Habían utilizado un test que es conocido como TRO, test de relaciones objetales, que es un test que pertenece a la categoría de los test de personalidad, de los test proyectivos de personalidad. ¿Qué quiero decir con proyectivo? Bueno, es decir, son test donde el estímulo puede ser una mancha de tinta, como en el Rorschach, o puede ser una imagen difusa, una imagen ambigua, una imagen, es decir, que puede interpretarse de distintas maneras. Generalmente son imágenes, las de este segundo tipo de test proyectivos, como el TAT, es decir, que incluyen personas, es decir, pero en situaciones ambiguas, que no se sabe si son hombres, si son mujeres, si son niños, si son viejos. Ese test, que fue desarrollado por un inglés, es una especie de variante del TAT, que es el llamado test de apercepción temática de Murray. Este test, el test de relaciones objetales o TRO de Philipson, que ese es el nombre del inglés, es una simplificación del TAT, pero se basa en el mismo principio. Son por lo menos 10 láminas en blanco y negro, con tonos de gris, naturalmente, con figuras ambiguas. Se le presentan a la persona, ¿no?, y se le pide que haga una historia sobre cada una de las láminas. Después, el manual del TRO prevé que el psicólogo vuelva a preguntarle al que hizo el test para que amplíe su historia o aclare algunos aspectos. Se supone que sus contenidos psicológicos más profundos, es decir, sus temores, sus ansiedades, los proyectan las imágenes. Entonces, presuponen que si la historia que se desarrolla a la luz de lo que se haya visto en esa imagen es una historia con agresión, etcétera, etcétera, es que se trata de una persona agresiva, ¿no?, más allá de que esté controlada o no. En fin. Ahora, ¿qué hicieron estas buenas señoras? No utilizaron las 10 láminas del test, utilizaron una. Pero no solo eso, utilizaron una, cosa que es totalmente contraindicada por el autor, ¿no? Porque Philipson, fallecido ya hace tiempo, se hubiera arrancado los pelos a puñado ante semejante barbaridad, ante un uso parcial, porque el individuo pretendía que el conjunto de las 10 láminas daban un panorama más o menos completo. Pero era como hacer una receta de cocina utilizando un ingrediente solo. Utilizar una lámina, pero eso no es lo peor. Lo peor es que en el TRO, la única lámina que tiene un toque de color
es esa lámina, que no me acuerdo ahora si es la 7 o la 8, que es una lámina en que aparece una manchita roja. Es la única, todo lo demás es blanco y negro. Esa es blanco y negro y tiene una manchita roja. Hay gente que la llama la lámina del globo rojo, porque es como un globito, no se sabe lo que es. Pero ¿qué hicieron esta señora? Usaron esa lámina, pero como no tenían originales para darle una lámina a cada uno y ignoraban las fotocopiadoras en color, hicieron fotocopias en blanco y negro. Y le entregaron a cada uno eso y le pidieron una historia sobre eso. Y con esa base absolutamente deleznable, es decir, bueno, liquidaron el 40% de los aspirantes. Una cosa absolutamente brutal, ¿no? Los eliminaron por eso. Nosotros hicimos un informe que demolía el trabajo de estas señoras y le propusimos al sindicato para que se lo planteara a la Corte como solución, como salida, que dejaran de lado el resultado de la prueba psicolaboral y tomaran en cuenta para establecer un orden de prelación la prueba de conocimiento, que era efectivamente una prueba de conocimiento, ¿no? Era un cuestionario detallado con los conocimientos que se supone que tiene que desarrollar o tenía que desarrollar un actuario. Quiere decir que, podríamos decir que la prueba de conocimiento era una prueba válida, pero en todo caso era mucho mejor que esta fantasmada que habían hecho con ese test proyectivo. Un buen ejemplo de mal uso. Espantoso, porque lo peor fue que la Corte no hizo eso. Y no solo eso, sino que la directiva de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay cambió, y entre varios de los integrantes de esa directiva, es decir, sus cónyuges se dedicaban a la psicología laboral. Quiere decir que el asunto se enterró, no pasó absolutamente nada. No sé cómo arreglaron las cosas, habría que preguntarle a la Corte, esto hace ya unos cuantos años, habría que preguntarle cómo se arreglaron en Artigas, cómo se arreglaron en Cerro Largo, cómo se arreglaron esos departamentos que no habían actuarios, porque se supone que tendrían que haber mandado actuarios de Montevideo, en fin.